Dentro de la literatura que se les ha pasado un modelo de historia clínica, ya lo tienen todos, en el grupo como en la plataforma. Y si viene la pregunta, ¿sirve cualquier otro modelo? Sirve, porque las historias clínicas no son muy diferentes entre sí en los diferentes modelos que existen en los diferentes hospitales, todos tienen la misma parte. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes de la historia clínica? El interrogatorio, donde está la afiliación, está el motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual, los antecedentes personales patológicos y no patológicos, y luego está el examen físico. El examen físico está dividido en el examen físico general y luego el examen físico regional, y todo concluye con una hipótesis diagnóstica. Esas son las partes del modelo. ¿Ya? Cualquiera que sea el modelo, pues tiene las mismas partes, un requisito para eso. Algunos más extensos, otros más breves, ¿ya? Pero tienen las mismas. Bien, en un ratito voy a tomar la lista de asistencia oficial, que todavía no está actualizada la lista, sigue evolucionando. En la parte de examen físico general hay una primera casilla en la historia clínica que dice bueno, regular o malo, ¿no es cierto? BRM, aparecerá. Si lo tienen a mano dice así, yo la conozco de memoria así. ¿Cuándo es bueno, cuándo es regular y cuándo es malo? ¿Qué anotamos? ¿En qué situación anotamos bueno, regular o malo en un examen físico? Estamos hablando solo de conciencia, y estamos hablando en términos generales. El paciente está en buen estado general, en regular estado general o en mal estado general. ¿De acuerdo al blanco? No, nada que ver con el blanco. Depende muchas veces del motivo de consulta, inclusive. Si ustedes van a ser internados en algún momento, para ingresar les van a pedir un certificado médico de buena salud. Ustedes van a estar normales, sin ningún síntoma, sin ningún signo, y van a ir un médico buscando que se certifique que está en buen estado. Van a hacer un servicio militar y les piden un certificado de buena salud. Van a hacer algún trámite en particular o van a optar por algún viaje, van a pedir certificado de buena salud internacional. O sea, ahí es cuando es buen estado general. Un chequeo general, un trámite, etc. Ustedes también sin ningún síntoma, la mayoría entonces están en buen estado. Deberían, si no tuvieran nada, deben examinarlo. ¿Cuándo es regular estado y mal estado? Cuando hay algún tipo de molestia, esa molestia o esa situación, o puede ser leve, moderado, o puede ser grave. Por ejemplo, si ustedes están en una emergencia y entra un paciente después de un accidente de tránsito con una pierna colgando, etc., estado de salud está malísimo, es malo. Si ustedes van a la consulta de un médico por una gripe, ¿cuál es su estado general? Regular, no está bueno ni malo, está regular. Si llega emergencia, está malo, porque es una emergencia. Entonces, es que algunas veces, cuando están haciendo una entrevista a un paciente internado, por ejemplo, he visto que ponen buen estado de salud. Si estuviera bueno, no estuviera acá, ¿no es cierto? Si estuviera bueno, no buscara atención porque tiene un problema. Bueno sería solo buscando un chequeo general. Algunos no están acostumbrados, otros sí. Estoy normal, pero quiero hacer un control general. Ah, está todo bien, ustedes están en buen estado de salud. Hace unos días yo he actualizado mi licencia de conducir. ¿Y qué dice mi certificado médico? Buen estado de salud. ¿No? Otros 5 años sin ver. Y los engaño a los colombianos. Yo me lo sé de memoria las plantillas de las letras. Yo no veo así de lejos, pero lo sé de memoria porque conozco todas las plantillas. Ellos me enseñaron y yo les digo que le trae. Y uso lente. Entonces, y
El ACM se sabe. Bien. No, era para cambiar un poquito el ánimo. Entonces, a eso se refiere vuelo regular o mano. Luego viene la posición o actitud. ¿Qué se refiere a la posición o actitud? O sea, la posición en qué posición lo colocamos así, o algo así. O sea, en qué Sí. posición se le presentó. Si ella fuera mi paciente y yo estoy rellenando la historia clínica, yo le voy a poner que está en posición Fowler, sentada, ¿no es cierto? Si yo fuera el paciente, ¿en qué posición estoy? Estoy parado, estoy firme, en posición forzada o en posición relajada. Hay una variación de sentada, que es la semisentada. Se llama semi-Fowler. Si estoy echado en una camilla, ¿qué sería? Y si estoy de panza, decúbito ventral o prono. Decúbito lateral, izquierdo, derecho. Entonces, eso es lo que anotamos en la historia clínica. ¿En qué posición está en el momento que estamos evaluando al paciente? Normalmente el paciente, cuando le estamos evaluando, si es en un consultorio está sentado, está en posición Fowler. Si está en una sala de internación, puede estar echado o puede estar sentado. Echado en su cama o sentado en su cama, por ejemplo. Es la posición. Ahora hay posiciones anormales. Hay posiciones patológicas. ¿Qué posiciones anormales ustedes recuerdan? Ya, ¿eso en qué patología se da? Tétanos. Existen tres variaciones, ¿no es cierto? Opistótonos, emprostótonos y pleuróstotos. Ya. Los tres se dan de un tétanos, ¿cierto? Opistótonos, emprostótonos y pleuróstotos. ¿Qué otras posiciones patológicas hay? Lo que vale. Patológicos, anormales. Sin googlear. Recuerden, ustedes ya han avanzado esto, tienen que recordar. ¿En qué situaciones ocurre eso? Un dolor abdominal, gastritis o una... No cualquier dolor abdominal. Cuando el paciente busca alivio, porque cuando hay dolor abdominal el paciente busca una posición de alivio, ¿ya? A veces hace esto. Esta posición se da bastante en la patología de páncreas, en las patologías cardíacas, en los derrames pericárdicos, el paciente busca algo que alivie la molestia. También van a tener pacientes inquies. ¿Qué significa inquies? ¿Ah? Así como estaban cuando llegué. Inquietos. No quietos, inquies. Estos pacientes que tienen algún tipo de dolor, que no encuentran alivio a ninguna posición. El paciente tiene un dolor abdominal, busca una posición que le dé alivio, que le cambie un poco. Va él solito moviéndose, buscando, ay, así se me pasa un poco. Así me quedo porque me duele menos. Pero va a haber pacientes que básicamente van a estar retorciéndose en la cama o en la camilla de dolor y no encuentran una posición de alivio. A eso le decimos posición inquies. Las pancreatitis agudas, las hemorrágicas, se da bastante. En los cólicos renales también se da bastante. No hay una posición de alivio. Y en algunos cólicos biliares también, en pleno cólico. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a notar en posición? Sencillamente, si el paciente está de una forma regular y no es una emergencia, probablemente esté en Fowler, semi-Fowler o parado, ¿no es cierto? Si el paciente tiene una condición singular como las que estamos mencionando, pues anotamos la posición. En posición ponemos posición inquies, posición opistótonos, etc.
¿Ya? Eso es lo que vamos a ir anotando en la historia clínica. Si ustedes se dan cuenta, estoy comenzando es cómo se va rellenando esa parte del historial. Es que vaya o agarrando en la mente o ir haciendo algunos apuntes. ¿Ya? Porque después no se van a acordar. Ya. Pasado eso, pues vamos a piel y mucosas. ¿Qué vamos a ver en piel y mucosas? Muy bien. La hidratación, lesiones, ¿qué más? La coloración. Entonces, ¿qué sería lo normal? Muy bien. Me alegra que no solamente para lo social sea enérgico. Bien. Entonces, normocoloreadas, hidratadas. ¿Ya? Y depende de la tez, porque puede haber rosadas, nuestra tez es diferente. Aquí mismo vemos variedad. ¿Ya? Y no hay un estándar de un color normal, pero sí hay patologías con colores normales. Por ejemplo, para algunos a ella le va a parecer una persona pálida, pero eso es normal y ella puede ser normal. Un morenito también. Entonces, por eso lo dejamos como normocoloreadas según el estado o la constitución, el test que tengamos. ¿Ya? Antes de pasar a eso, me estoy olvidando algo importante. Luz. La reacción. Un buen ambiente para hacer el examen físico. Una buena iluminación. Correcta. Luz natural de preferencia y si no, luz blanca. La luz incandescente, la amarillenta, no es buena para hacer el examen físico. Porque si ustedes me ponen en esa luz, van a creer que yo tengo ictericia. Entonces puede haber falsas percepciones con luces que no son aptas. Otra cosa importante al momento de hacer examen físico, en especial cuando vamos a hacer un poco más crónicos, es darle confort al paciente. ¿Qué entienden con la palabra confort? Que se sientan cómodos. Seguridad y comodidad. Muchos pacientes son muy sensibles a la intimidad. ¿Ya? Si yo les digo a uno de ustedes, sáquense la polera, lo vamos a examinar, algunos lo van a tomar con naturalidad, otros se van a sentir intimidados y con vergüenza, ¿no es cierto? Aunque sean varones. Entonces, hay que darle al paciente el confort en el momento de hacer un examen físico. Darles, dentro de lo posible, cierta intimidad que ellos necesitan. Colocarle una bata, se le colocar las cortinas, las persianas, que no se nos meten muy expuestos. Si notamos que es muy sensible o es una persona adulta mayor, reducir la cantidad de personas que estamos en el ambiente. Eso es importante. Si no, vamos a causar cierta situación de que el paciente se va a retraer. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Situaciones anormales que podemos encontrar en piel y mucosas. Deshidratación, ¿no es cierto? Ictericia, cianosis y lesiones, ya sea primarias o secundarias, como tal. ¿Ya? Entonces, pasado eso, el estado nutricional. Hay otra casilla en el examen físico general en la historia clínica que dice examen o estado nutricional. Muchos ponen bueno, normal. Pero ¿qué es bueno? ¿Qué es normal? Ustedes definen según su propio criterio lo bueno y lo normal. No. El estado nutricional está dominado por el índice de masa corporal. Para eso necesitamos el peso y la talla. Yo no voy a mi criterio y decir, creo que nutricionalmente está bien. ¿Ya? Es como cuando le preguntan al paciente si usted come sano. Todos comemos sano.
¿ya? Dentro de nuestro entender, porque queremos así. Entonces, el índice de masa corporal nos va a decir si el paciente está con bajo peso, con sobrepeso, con obesidad, qué grado de obesidad tiene. Entonces, en estado nutricional, ya no me pongan bueno, ya no me pongan normal, a no ser que esté de acuerdo con el índice de masa corporal y esté dentro de los valores normales. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte, no? El tipo morfológico, ¿a qué se refiere? Selectosómico, pícnico, 24 Ambas clasificaciones son completamente válidas, las que acaban de decir sus dos compañeros. Son las dos clasificaciones que hay en la semiología. Y se puede usar cualquiera de las dos clasificaciones. Pero ¿qué sentido? ¿Qué importancia tiene eso en la semiología? ¿Para qué sirve, en pocas palabras? Clasificar el tipo morfológico. Para saber el tipo de composición corporal de la persona, si tiene tendencia a ser Para saber el obeso, tipo de metabolismo da o persona. magro, Porque, conocer por su ejemplo, metabolismo. Estadísticamente han encontrado que los diferentes tipos morfológicos están asociados a ciertas patologías de preferencia. El 80% de los clínicos tienen patología digestiva o cardiovascular. El 70% de los leptosómicos tienen procesos infecciosos crónicos, tuberculosis, etc. Los atléticos tienen más a desórdenes de estrés, ansiedad, depresión, por ejemplo. Pero son estadísticas, no es la norma. No es que todos los clínicos sí o sí van a tener esta patología. Tiene un fin más estadístico, más epidemiológico, por decirlo así, ¿ya? Y se lo han clasificado de esa manera, es bueno saberlo, ¿ya? Entonces podemos utilizar cualquiera de estos dos tipos constitucionales. Facies, ¿qué significa las facies? Cara. ¿Y qué esperamos encontrar en la cara? ¿Qué más? Signos de... ¿Qué vamos a notar? Porque solo dice fase, todavía no está en exploración de cabeza, cara, está en fases, forma de ojo, resolución. Así hay algo en especial. Sí. No, hace alusión más que todo a hallazgos más específicos o normales. Una fase sintérica, una fase hipocrática, una fase caquética, una fase álgida, una fase indiferente que no expresa ninguna emoción. ¿Ya? Si no hay alguna alteración típica muy evidente, la fase se puede colocar sencillamente como fase tranquila o adoptar la fase del tipo constitucional. Podemos colocar también eso. Ya en cara, cuando toca examinar el examen físico de cara, ahí se toma en cuenta simetría, todo eso. Pero la fase en términos generales, en la parte general, solo hace alusión a algo muy singular, ¿ya? Que puede ser expresión o algún tipo en particular. Una fase en luna llena. ¿Qué enfermedad ustedes relacionarían? Síndrome de Cushing. Una fase es hipocrática. Una fase es ¿qué más? Alas de mariposa. Entonces va en función a eso. Y nosotros podemos anotar, si todo está normal y no encontramos ninguna peculiaridad, una fase tranquila, etc. Ahora, dentro del examen físico regional, ya sí nos vamos a detalles de todo, pormenorizado, porque esto era solamente un examen físico general. Estamos saltando la parte de los signos vitales todavía, lo vamos a saltar. Que luego de esto vienen los signos vitales. Solo mencionar
cosas necesarias de los signos vitales, las condiciones en las cuales se va a realizar. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en reposo el paciente para tomar signos vitales? Entre 10 y 15 minutos. Ya no podemos tomar los signos vitales ni bien el paciente haya entrado, porque viene de caminar, quizás haya llegado atrasado, etc. Va a estar con frecuencia aumentada, cardíaca, respiratoria, la presión no va a estar del todo fisiológica. Entonces tenemos que esperar que ascienda, o sea, que el paciente esté en condiciones basales fisiológicas. Un reposo mínimo de 10 a 15 minutos antes de tomarlo. Otra cosa importante mencionar cuando se trata de signos vitales, particularmente en las frecuencias, ya, es que se toman en un minuto. Todas las frecuencias se toman en un minuto. No pueden hacerlo en 15 segundos. Menos el paciente no tiene cardiopatías. Usted no sabe. Justamente para eso es que tomamos. Tú puedes tener un paciente que pueda parecer todo normal, pero tienes que hacerlo como se debe de hacer. Cuando tú te sobreconfías es donde ocurren cosas. Si ustedes toman solo en 15 segundos y esos 15 segundos lo multiplican por 4, ¿qué pasa si ese paciente hace una taquizufra en los próximos 15 segundos? Le va a salir algo normal. Vamos a interpretar que está en la frecuencia normal. Frecuencia cardíaca, frecuencia del pulso, frecuencia respiratoria y los ruidos hidroaéreos en abdomen se toman en un minuto. ¿Ya? En un minuto. No lo tome en 15 segundos. Siempre en un minuto. Cuente. Frecuencia del pulso con el tacto. Frecuencia cardíaca con el estetoscopio. Frecuencia de los ruidos hidroaéreos, estetoscopio. Frecuencia respiratoria, tacto y visión. Pone la mano en el pecho y va contando, sintiendo las respiraciones y va además de ver. ¿Ya? Entonces, recuerden que es un minuto, no se admite menos. Al menos, si quieren hacerlo bien, es de esa manera. No es la forma que se nosotros, la forma correcta. Presión arterial es con el esfigmomanómetro de mano. No utilizamos digitales. ¿Ya? Ustedes están en la fase de entrenamiento, tienen que dominar un tensiómetro manual. Tienen que dominar. Los tensiómetros digitales tienen una variación increíble de valores normales, pueden fallar bastante. La presión arterial, la mejor es en brazo. Los tensiómetros digitales de muñeca no son aconsejables, no son tan exactos. Es una alternativa sí, pero no es la mejor. Y buscamos nosotros lo mejor. La temperatura, ya actualmente pues ya no se usan los termómetros de mercurio, porque pues el mercurio es tóxico. Si se rompe es peligrosito. Hay todavía sí unos por ahí. Se está utilizando el digital de axila. Los termómetros infrarrojos no son confiables. Ya los que son de pistolita no son confiables, ya por si acaso. Y eso lo hemos visto demasiado desde que ha habido proliferación de estos como el COVID, ¿no es cierto? No son tan confiables. Muy bien. Superado esto, recordemos nuestro proceder en el examen físico. El examen físico está por fases, por orden. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Ese es el orden que deben de ir haciéndose las cosas. Este orden que ustedes ven acá, inspección, auscultación, palpación y percusión, ¿en qué sistema se da? ¿Por qué? Porque si hace la palpación antes de la auscultación puede dar alterado. Ya, muy bien. Esa es la respuesta. Ustedes tienen que ir al hospital sabiendo esto. ¿Ya? Sí o sí, les van a preguntar. Estoy seguro que les van a preguntar si es que no lo hago yo y en plena visita. Perfecto. Entonces, los distintos sistemas
vamos a ir, salvo abdomen, usando este orden para hacer el examen físico regional. Primero, inspección. ¿Qué significa inspección? Mirar lo que hay. Si hay lesiones, si hay nacimiento normal, coloración. Muy bien, toda la información que podemos obtener solo mediante la contemplación. Ustedes seguramente han escuchado hablar de Sherlock Holmes. O han leído sus novelas, han visto sus películas. Es un detective que es capaz de descubrir el crimen solo viendo la escena del crimen, ¿no es cierto? Él va inspeccionando todo a su alrededor para encontrar una conclusión y va encontrando al culpable, va a hacer todas las pistas que encuentra. Entonces, semiología es lo mismo, buscar pistas, buscar señales. ¿Ya? Una curiosidad de la contemplación figurada en los libros de Sherlock Holmes es que el autor se basó en la inspección desde el punto de vista médico. Pocos saben que el autor era médico, ¿ya? Y utilizó como parte de la inspiración esta técnica que en ese entonces se denominaba la contemplación, el mirar, el saber mirar. Mediante la inspección, muchas veces ustedes pueden ser capaces de hacer diagnósticos sin hablar con el paciente ya de entrada. En el hospital donde me informé, había una cajera de emergencia, ¿ya? Tantos años que trabajaba ahí. Ella miraba a un paciente llegando y era capaz de decirle qué tenía ese paciente. Ese es apéndice, doctor. Así. Eso es un cólico biliar, va a ver. Así. Porque aprendió a ver, aprendió a reconocer. Si el paciente llega así, ¿en qué van a pensar? Facies álgida, la posición de la mano. También puede ser una lumbalgia, sí, pero es más posible que sea algo renal. Si el paciente llega, entonces el saber ver señales, las facies, la expresión, la marcha, la forma de caminar, la expresión, la forma de hablar, también nos ayuda. La expresión, la forma en la cual se relaciona con nosotros. Si el paciente nos mira a los ojos cuando habla, si el paciente tiene algún tic notorio, si esconde las manos, si tiene un saludo dudoso, un saludo tembloroso, un saludo firme con una mirada directa. Hay pacientes que entonces ya podemos, con la ayuda del saber ver, sabemos que el paciente nos está ocultando algo, nos está diciendo la verdad, evita nuestra mirada. Por ejemplo, el paciente está deprimido, está alegre, está dolorido, está normal, ya podemos captar desde que entra al consultorio. Entonces, aprender a interpretar cada señal del paciente. Bien, entonces no solamente es inspeccionar la parte regional, es mirar desde la marcha, la actitud, la mirada, el hablar, todo eso involucra en la inspección. Ahora sí enfoquémonos en la parte regional. Vamos a ir bajando así por partes. Y a medida que vayamos mencionando, vamos a mencionar lo que debemos explorar, lo que se considera normal y qué debemos anotar en nuestra historia clínica de ser todo normal. ¿Ya? Entonces, todo el organismo se puede inspeccionar, palpar, permitir y ocultar, pero no es útil en todo el organismo. Por ejemplo, la parte primera que vamos a ver, cabeza, cara, inspección principalmente, es lo que más hallazgos vamos a encontrar. Palpación un poco. ¿Se puede percutir, se puede ocultar cráneo y cara? Claro que sí, se puede. Pero de que tenga hallazgos significativos, no tanto. ¿Ya? De que se puede, se puede.
En cuello, tórax, abdomen, ya. Todos los 4 tienen una importancia alta cada uno de estas técnicas, cada uno de estos procederes. Pero va a haber áreas donde va a haber mayor importancia una cosa que la otra. Entonces, cabeza, vamos a dividirla en cráneo y en cara. En el examen físico regional, así está: cabeza, cráneo y cara. Comencemos con el cráneo. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en cráneo? A la inspección primero. La forma se lesiona. Muy bien. Forma, tamaño, Lesión. implantación piloso cuero cabelludo. ¿Ya? Forma y tamaño. ¿Qué es lo normal? ¿Cómo se denomina lo normal? Normocéfalo. ¿Y qué es normocéfalo? ¿Qué significa normocéfalo? Un cráneo así. Simétrico. Que es simétrico y que tiene una armonía en las medidas. Eso significa normocéfalo. En los adultos no se ve tanto, pero sí en los niños se hace un control más prolijo de los diámetros. En los chiquitos. ¿Quiénes son papás? Los primeros controles con los bebés, el pediatra, siempre agarra su cinta métrica, cabecita, perímetro cefálico, porque va evaluando si se va desarrollando de forma normal o no, para poder averiguar si él no está haciendo una macrocefalia o una microcefalia. ¿Ya? Diámetros más grandes, diámetros más pequeños del estándar para la edad, por ejemplo. En los adultos es más llamativo, cuando lo hay a simple vista, sin cinta métrica, se nota estas irregularidades cuando la hay, pero generalmente esto va arrastrado desde la niñez. ¿Ya? En los niños es más importante eso. Entonces, fuera del normocéfalo podemos tener un macrocéfalo o un microcéfalo. Dentro de lo que es macrocéfalo está incluida o va asociada a la hidrocefalia, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar que no necesariamente solo sean el tamaño? Cicatrices, muy bien. Lesiones de la piel de cualquier tipo, primarias o secundarias. ¿Qué más? Alteraciones en la forma que sean secundarias, que hayan aparecido una forma traumática o una forma quirúrgica. ¿Ya? Hace un par de meses fue ampliamente criticado y llamado la atención un interno que dentro de su historia clínica había colocado cráneo normocéfalo a un paciente que no tenía el hueso parietal. No podés decir que un cráneo es normocéfalo si falta un hueso, por ejemplo, ¿no? Y es porque a veces nos acostumbramos a hacer las cosas automáticas, de memoria, sin hacer mucha reflexión. Esta normalidad es adquirida. Ese paciente fue operado del cerebro, tenía una edema cerebral, sacaron un pedazo de hueso, lo pusieron en el abdomen y pues no tenía, ¿no? Entonces, ¿Cómo se haría en esta asimétrico, amnesia de hueso parietal. Amnesia, sí, significa. ¿Ya? Probablemente porque amnesia. Y obviamente eso va a dar una asimetría, ¿cierto? Pacientes con alcoholismo generalmente No. que sufren una cirugía así, le sacan Cirugías de emergencia, descompresivas. Solamente cuando hay edema cerebral se hace eso. ¿Ya? En cirugías programadas que no ameritan complicaciones, abren, cierran y lo dejan todo bonito. Pero en cirugías de emergencia, el paciente está con un trauma, un edema cerebral agudo, el cerebro se está hinchando, significa. El cerebro está hinchándose, pero el cráneo es una cárcel con el cual no cede y el cerebro se va a herniar. Entonces, lo que se hace es sacar hueso para permitir que el cerebro se hinche sin lesionarse. Y el hueso se lo coloca en una aponeurosis en el abdomen para preservarlo y luego volver a colocarlo. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cirugías se las van a ver siempre en emergencia. Es una descompresión de urgencias. y ya con el tiempo
se lo prueba. Cuando se puede, porque muchas veces no hay ese momento, el paciente sigue mal y el hueso se come, se deshace. El mismo organismo lo va descomponiendo, va absorbiendo el calcio y se pierde el hueso. ¿Y qué se pone? Puede estar varios meses, pero hay personas, pacientes secuelados que han quedado tan mal que la cirugía ya viene a ser estética. Lo dejan ahí. Bien. Cuero cabelludo. ¿Qué alteraciones a nivel de la penetración del cuero cabelludo podemos encontrar? Alopecia, ¿qué significa? Que debe localizado. Solo que coge diferencia. Ya, hay dos tipos generales de alopecia. La que es central, en el vértex, y la que es marginal, las entradas. Hay también la que es por partes, que es difusa. ¿Ya? La fragilidad capilar. Normalmente, si nosotros repasamos con la mano y jalamos el pelo, es normal encontrar unos cuantos. Es lo normal, pero no es normal que salga todo el mechón. ¿Ya? Fragilidad capilar. Parásitos también pueden haber, ¿cierto? Bien. También cambios en el color. ¿Ya? Y no necesariamente un cambio de color estético, sino considerado patológico, aunque eso se da más en los niños, en las desnutriciones. Desnutrición. ¿Qué se llama? Esos chiquitos que parecen que han cambiado a chiquitos, ¿cierto? Mechones de Sería el Kwashiorkor. el signo de la bandera, que también se llama. Sí, muy bien. Existen dos tipos de depresión infantil, marasmo y kwashiorkor. Mas é desnutrição. ¿Ya? Entonces, eso también se puede dar cuando estemos haciendo un examen físico. Bueno. Bien. Ahora, superado el cráneo, en la parte de inspección, ¿se puede palpar? Sí. Sí. Sí, se buscan puntos dolorosos, protuberancias, continuidad, nódulos. ¿Se puede percutir? Sí, pero no tiene gran valor. ¿Se puede auscultar? Sí, pero no tiene gran valor. ¿Ya? En los niños, a veces, los neuropediatras en las fontanelas es donde más palpan, ¿no es cierto? Sino de la vela, se puede auscultar también, pero no es algo tan común. Ahora, ¿qué anotamos en nuestra historia clínica, en la parte del cráneo, si todo está normal? Si todo está normal, ¿qué deberíamos anotar? Cráneo, vamos a si irregularidades. Ya, a propósito de lo que está mencionando, no es necesario colocar lo que no hay. No secreciones, no. Solamente lo considerado normal. Y si hubiera algo anormal, solamente anotamos lo anormal. Entonces, dejaríamos en cráneo simétrico, normocéfalo, con buena implantación pilosa. Listo, se acabó. Y si quieren pueden colocar sin puntos dolorosos a la palpación. No hace falta más nada anotar en ese sector de la historia clínica cuando estemos haciendo el llenado. ¿Ya? Y cuando hay lesiones, es importante poner tipo, hay lesión en la parte parietal, la parte Cuando frontal. encontremos una lesión, por ejemplo, un absceso o una úlcera, tenemos que anotarlo la localización. Se observa lesión ulcerosa de más o menos medio centímetro, bordes regulares, con secreción purulenta en región parietal izquierda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces describimos la lesión y colocamos la localización. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a cara. En cara vamos a tener un punto de vista general, pero también vamos a tener la exploración. Ojos, oídos, nariz, boca. Siempre en el examen físico se comienza con simetría. Todo comienza con simetría. Ya la exploración.
anihilación. Entonces, facies, lo primero en términos generales que buscamos que sea una facies simétrica, ¿ya? Que todo haya armonía. Dentro de los hallazgos anormales en facies, vamos a encontrar todo lo contrario, una asimetría. La parálisis facial, desviación de la comisura labial, entonces palpebral. Entonces, primero la simetría. Y luego pasamos a algún hallazgo en particular que haya en el rostro. Ahí ya podemos hacer hincapié en tipos de rostros ya patológicos, si los encontramos, anormales. Y comenzamos ojos. Los ojos, como en todo, de nuevo, comienzan con la simetría. Los ojos tienen que ser simétricos, o sea, iguales, los dos. Y vamos a ir examinando en ojos, párpados, pirificación, o sea, pestañas, ya, en primera instancia. Párpados tanto superiores como inferiores. Puede haber una entonces palpebral, una caída del párpado, ya dentro de estos puede haber algún tipo de alteración en la disposición de los vellos, de los párpados de las pestañas. Puede haber un ectropión o un entropión. ¿Qué es entropión y qué es ectropión? Entropión es cuando la pálpebra está para adentro. Sí, correcto. Que está hacia adentro o que está hacia afuera, las pestañas, el párpado y los bordes de las pestañas. Se da más en los párpados inferiores que en los superiores, ¿ya? Hacia adentro es entropión, ectropión es hacia afuera. El entropión, que es hacia adentro, generalmente viene luego de algún tipo de lesión. El proceso cicatrizal tracciona la piel y hace que los pelos se vayan hacia adelante. Y eso lesiona, va gastando. El entropión ya se ve más en patologías que afectan la musculatura. Una parálisis facial, por ejemplo, o parálisis leve, se da eso. También vemos algún tipo de lesión si hubiera, algún tipo de úlcera, lesiones primarias de la piel o secundarias. Luego de ver párpados y pestañas, vamos a ver ya el ojo. En el ojo lo primero que vamos a observar o valorar es la conjuntiva esclerótica, que tiene que tener un color. Ese color es blanquecino, blanco. Este puede tener variaciones normales. Puede estar rojo, puede estar amarillo, delicia. La completación también de un ocular. ¿Perdón? La completación, si no tiene, no posee mirar hacia el lado. Eso va después. Eso estamos yendo primero por la esclerótica. Superada la esclerótica, vemos los márgenes también de esta. ¿Cómo se llaman esas lesiones tipo carnosidad que nacen a los extremos? Perigio. Muy bien. Ya podemos ver. Ahora vamos, sigue recorriendo y llegamos a las pupilas. En las pupilas, ¿qué evaluamos en ojos? Está buena la contractividad. Que estén iguales. Si las pupilas tienen el mismo diámetro, ¿qué se llama? Tiene su nombre. Isocóricas. Isocóricas. Muy bien. Si no son iguales, una más dilatada que la otra, anisocóricas. A eso se refiere con las pupilas. Y ahora vienen otras dos cosas que hay que examinar en pupilas. Hay que examinar el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. El reflejo fotomotor se lo hace con una linterna, ya individualmente. Con el estímulo de la luz, la pupila tiene que variar el diámetro, contraerse y dilatarse al estímulo de la luz, ¿ya? ¿Y el reflejo consensual en qué consiste? Tampa o ojo, no, hace así. Ahí ponga la luz de este lado y este ojo tiene que reactivarse. Muy bien. Y también tenemos que explorar los movimientos oculares, ¿ya? Entonces, míreme a mí, no mueva el cuello, no mueva el rostro, mire este lapicero
sin mover nada, solo los ojos, sígalos. ¿Ya? No es tan complicado, ¿no es cierto? Entonces, en ojos vamos a evaluar párpados, pestañas, esclerótica y pupilas. En pupilas vamos a hacer algunos repelitos. Fotomotor, consensual, ¿cierto? Si todo está normal, ¿qué vamos a anotar? ¿Qué se anota? Ojos simétricos, escleróticas blanquecinas, pupilas isocóricas fotorreactivas, reflejo consensual conservado. Nada más precisamos anotar en ojos. ¿Ya? Entonces, pupilas, ya, pero ojos simétricos, escleróticas blanquecinas, pupilas isocóricas fotorreactivas con reflejo consensual conservado. Con eso ustedes ya están servidos en la evaluación de ojo en la parte regional. Si encontráramos hallazgos, los anotamos. Si no, no es necesario colocar, no hay secreciones, no hay terigio, no hay. Solo eso. ¿Se puede palpar ojo? Sí, se puede percutir, se puede ocultar también. Dentro de esos tres que no son tan comunes hacerlos, la palpación sí se puede hacer. Dolor a nivel del párpado, la región de las glándulas lacrimales, ¿no es cierto? Algunos nódulos, etc. Ya, eso sí se puede hacer. ¿Se puede percutir? Claro, pero no tiene mucha utilidad, y igual a auscultar tampoco se tiene mucha utilidad. Así que ni se lo mencionan por eso. ¿Ya? Continuamos entonces. Oídos. ¿Qué vamos a evaluar en oídos? La simetría, que sean iguales, y la implantación, que sea a la misma altura. Puede haber esto, puede haber, ¿ya? Que haya una implantación asimétrica. Un oído más alto que el otro puede haber. No es algo muy común, pero ¿ya? Entonces se busca la simetría, la implantación, se evalúa el pabellón auricular, ¿ya? Que no haya ningún tipo de lesión evidente, primaria o secundaria. Obviamente, culturalmente, vamos a tener alteraciones en la forma, especialmente los aros, pero eso es algo cultural, no es una patología, no es algo accidental, ¿no es cierto? Las perforaciones para los piercings, etc., no se lo considera algo fuera de lo normal. Lo que sí tenemos que anotar es cuando hay lesiones elementales. ¿Has escuchado hablar de los tofos? ¿No? Son nódulos que aparecen en la gota. ¿Ya? En la gota existen los nódulos tofosos que tienen diferentes localizaciones en el cuerpo. Una de ellas son los pabellones auriculares. Son nódulos de ácido úrico. ¿Ya? Eso. Ver que no haya ningún tipo de lesión alrededor. En las mastoiditis, la región retroauricular se torna edematizada, roja y dolorosa. Que no haya ningún tipo de secreción a nivel del conducto auditivo externo. Si bien no somos otorrinos y no vamos a estar muchas veces con un otoscopio en una consulta de atención primaria, que debería haber, con una linterna sí nos ayudamos, al menos para poder evaluar el conducto auditivo externo. Que no haya ningún tipo de cuerpo extraño, secreción, parásito, porque sí nos puede dar. ¿Ya? Entonces, si todo está normal en oído, ¿qué anotamos? Oídos simétricos, implantación regular, conducto auditivo externo permeable. Nada más precisamos anotar en oídos. Vamos a nariz. ¿Puede repetir el oído, por favor, doctor? ¿Cómo se llamaría si es que ¿Hay alguno? Amnesia. Amnesia siempre hace alusión a sí. Otras veces, que me estoy olvidando mencionarles, puede haber una asimetría, o sea,
un oído o los dos, o más grandes, los pabellones auriculares, o más pequeños. Doctor, yo conozco un niño que en mi casa que tiene el oído, pero lo tiene hasta la mitad. Como si esta parte no es muy bien. No estuviera desarrollado. ¿Y tiene conducto auditivo? No se nota mucho. Hay que examinar porque puede ser que haya una amnesia de conducto auditivo, que no haya habido un desarrollo normal, ¿ya? Y eso sería una asimetría. ¿Qué ibas a preguntar? El oído se puede repetir, el Ya. oído simétrico, Si todo está normal, ¿qué era? A ver, ¿quién me lo repite? simétricos, implementación irregular, ¿Qué? ¿Conducto auditivo externo? Permeable. Libre. Nariz, ¿qué vamos a evaluar en nariz? Simetría. La simetría. ¿Ya? ¿Qué más? Secreción. Las fosas nasales que estén permeables. Con la ayuda de una linterna tenemos que mirar cada fosa nasal. ¿Qué cosas podemos encontrar a nivel de la nariz? Alteraciones a nivel del tabique, úlceras, secreciones, perforaciones, ¿ya? Pólipos, cuerpos extraños, en los niños es frecuente, ¿ya? ¿Qué son los pólipos, saben? Los pólipos nasales. Los pólipos nasales se dan en personas alérgicas, los políticos crónicos, no en todos, en algunos. Son como verrugas que crecen en los diferentes niveles de los cornetes nasales. Algunos tanto que pueden obstruir completamente la nariz. pero el pólipo es considerado un tumor, ¿no? En realidad es una hiperplasia de la mucosa de los cornetes nasales. Es una proliferación de la mucosa. Entonces, no se considera una enfermedad o una tumoración como tal, pero el tratamiento siempre es quirúrgico, se los extirpa. Y se hiperplasia por la constante inflamación. Todo el tiempo están inflamados y la mucosa pues, comienza a proliferar. Y tiene cambios celulares en su superficie. Es muy frecuente, bastante frecuente. Ya. Entonces, ¿qué anotaríamos en nariz? Nos estamos olvidando, podemos encontrar secreciones fuera de la mucosidad normal. Secreciones purulentas, hemorrágicas, fétidas, malolientes. Ya en la sinusitis picótica se da bastante frecuente. Entonces, ¿qué anotamos en la parte normal de la nariz? Simétrica, fosas nasales, permeables, tabique central. Nada más. No precisamos ir a más detalles. Se puede palpar, percutir, se puede palpar para ver puntos dolorosos, algo a simple tacto, se puede percutir, se puede ocultar. Sí, no, ocultar no tanto, pero sí se puede percutir algo asociado a la nariz. Se puede percutir el rostro. Los senos. Los senos para los nasal. senos nasales. Están asociados para ver si no hay dolor. Explorar dolor. Sinusitis. No siempre percutir. En la sinusitis frontal, si ustedes hacen Aquí. presión, solo presión, el paciente experimenta dolor. La paciente también. Ahora bajamos a boca. En boca ya son varias cosas por examinar. Los labios tienen que estar simétricos. Se va a evaluar dientes, encías, mucosa, lengua, movimientos, hidratación. Vamos a ver que la mucosa oral sea húmeda, hidratada, que no haya lesiones en el interior de la mucosa. Vamos a evaluar la movilidad de la lengua, la forma o tipos de lengua que a veces puedan haber. Hay lengua geográfica, ya hay macroglosia, hay microglosia, o sea, lengua chica, lengua grande, ya como aquí, lengua saburral. Los dientes son importantes. ¿Por qué los dientes son importantes? Desde un punto de vista de enfermedad. Por ejemplo, que tenga Porque era la bacteria, esto lo una infección o algo. Y fuera de tener una caries, ¿por qué nos preocupa una caries? Porque puede infectarse.
Y de ahí, crear otras analogías, pues, Puede pasar adentro. el cardiólogo es el segundo profesional fuera del dentista que le importan mucho los dientes y el tercero es el neumólogo. Neumonía, ¿no? Cuando un cardiólogo quiere tocar corazón, lo primero que manda es a revisar dientes antes de entrar al quirófano. Un foco séptico dentario puede provocar una endocarditis. Todos los pacientes que van a ir a cirugía programada cardíaca, el cardiovascular, etc., el cardiólogo los manda al dentista primero. Les hace revisar. Si él no los ve, los manda. ¿Ya? Porque está muy asociado los focos dentarios a endocarditis bacteriana. Nosotros los neumólogos, cuando vemos una neumonía necrotizante, todo el paciente está con una neumonía y vemos, acá, es un absceso, quiero ver los dientes. La primera causa de absceso pulmonar es un foco dental, anaerobios. Entonces, es importante. En los dientes vamos a ver que las dos arcadas dentales estén completas y que no haya ningún tipo de lesión importante. ¿Ya? Me salté algo importante de la lengua. Se ve la región sublingual también, se debe de mirar. Hay dos cosas que hay que ver en la región sublingual: el frenillo y el color. El primer lugar en el cuerpo cuando hay una patología biliar que se pinta de amarillo es la región sublingual. Cuando va apareciendo la ictericia, antes de notarse en los ojos, en la piel, el primer lugar que se ve es ahí, antes de teñirse lo demás. Entonces, los cirujanos, cuando sospechan de algo biliar, algún tipo de obstrucción, o los internistas cuando creen que están sufriendo algún tipo de enfermedad hepática, revisan la región sublingual para ver si no está ictérica. Es el primer lugar en pintarse. ¿Ya? Entonces, eso también. Ya hemos pasado entonces por los dientes, la lengua, los movimientos. Revisamos paladar duro, paladar blando, llegamos a los pilares amigdalinos, la úvula. La úvula puede tener variaciones anatómicas, puede haber una úvula bífida, en dos, una muy chica, una muy grande, no hay mucho problema con eso. Los pilares amigdalinos, los amígdalas, pueden estar congestivos, o sea, rojos, pueden estar hipertrofiados, o sea, grandes, pueden estar con secreciones, ¿ya? Purulentas o de diferente tipo. Pueden tener calcium. Calcium es como unos cálculos, un sarro en las criptas de los pilares amigdalinos, ¿ya? También. Y no nos quedamos ahí, vamos más atrás. Hay que ver la orofaringe al fondo. Cuando ustedes revisen la orofaringe con la ayuda de un bajalengua y una linterna, ya, algunas veces van a ver moco cayendo de arriba, de la crinofaringe cayendo hacia la orofaringe. Por detrás está una fina película o gotitas de moco goteando. Eso se llama goteo postnasal. Y eso es un signo de sinusitis. Los rinitíticos crónicos, los pacientes con sinusitis, producen tanta mucosidad o secreción que no solamente afecta a la nariz, sino que por detrás, desde la rinofaringe hasta la orofaringe, va habiendo un goteo de estas secreciones. Esta es un poco nasal. Y muchas veces el paciente va a la consulta solo por tos. Estoy tosiendo y me pasa la tos. En la noche, Pero no ¿no? está normal. Totalmente normal. Los bronquios también. Le miramos la garganta, la orofaringe, y hay un goteo postnasal. Le decimos probablemente la causa de su tos sea una sinusitis. Vamos a hacer una radiografía para confirmar. Entonces es una causa frecuente de tos también. Así que en boca hay que ver varias cositas si se dan cuenta, no es solamente boca normal. ¿Y qué vamos a notar si todo está normal en boca? ¿Qué anotaríamos? Boca, labios, simétricos, Simétricos. mucosa húmeda, lengua móvil, ¿ya?
marcadas dentarias completas. ¿Qué más? Y ahí lo dejamos si no hay mayores hallazgos. La lengua tendría algún sentido. Sí. Bien. De ahí se puede palpar, se puede permitir. Sí, se puede. Claro que se puede. Está con gingivitis, no hay casos. ¿Acaso el dentista, cuando los examina, no mete el dedo, no mete sus instrumentos, etcétera? ¿Será que sí, no? Sí se puede palpar, sí se puede percutir, pero la percusión no tiene tanta variedad de interpretación. No solamente se puede palpar la boca como tal, sino áreas asociadas a la boca, la región submentoniana, ver las glándulas salivales, submaxilares, algunas adenopatías que hubiera. Otra cosa importante a partir de la palpación, hacerles acuerdo, o si es que no lo saben, ya sí decirles que la palpación cambia de nombre ya cuando se hace una cavidad natural. Si ustedes palpan ano, se llama tacto. Si ustedes hacen una palpación vaginal para ver el cuello uterino, o para sentir el cuello uterino, etcétera, explorar lo que hace el ginecólogo, está palpando, pero se le denomina tacto. La palpación se llama tacto cuando se realiza en una cavidad natural. ¿Ya? Voy a tomar lista, ¿ya? Vamos a quedar ahí, nos falta cuello, tórax, abdomen y ajá. Absaí, Necesito captar. Anagua.